Bienvenidos a un nuevo programa de Charla que te charla, este espacio que está dedicado a que conversemos de ciencias sociales, conocimiento antártico, educación e identidad regional. Charla que te charla, como siempre le recordamos, es un programa producido por UMAC Televisión, el canal de la Universidad de Magallanes, pero que es organizado por los proyectos, los programas Convenio de Desempeño, Gaia Antártica e Identidad en el Fin del Mundo, además del reconocido proyecto asociativo regional Explora Magallanes y Antártica Chilena. Hoy día contamos con una eminencia del ámbito de la historia. Él es el doctor Mateo Martinich, Premio Nacional de Historia, de quien vamos a leer, por supuesto, su amplio currículum y antecedentes respecto a lo que él ha construido, no solamente a nivel académico, sino a nivel investigativo. Abogado de profesión, ha dedicado su vida profesional al estudio de la historia de Magallanes. Además, ha impulsado diversas iniciativas de revalorización del patrimonio histórico y cultural de esta región. En 1969 fundó el Instituto de la Patagonia, centro de investigaciones regionales que dirigió por varias décadas. En el año 1985 se incorporó a la Universidad de Magallanes, casa de estudios en la que cumplió diferentes funciones. Además, fue parte de la creación del Museo del Recuerdo, de la revista Magallania y del Centro de Estudios del Hombre Austral. Entre otros proyectos, además, su extensa obra supera los 500 títulos entre libros, monografías, estudios, ensayos y artículos en revistas especializadas del país y del extranjero. En el año 2001 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Magallanes. Tras esta fructífera y destacada carrera, en el año 2000 recibe el Premio Nacional de Historia, convirtiéndose en el primer historiador regional en recibir este galardón. La conferencia de don Mateo Martinich se denomina Identidad Magallánica, Origen y Desarrollo. Cuando hablamos de identidad magallánica, entendemos que es todo un conjunto de expresiones materiales e inmateriales, de conceptos que nos hacen, a nuestro entender, diferentes a otros componentes de la regionalidad chilena. Y en consecuencia, dicho en términos naturalmente muy esquemáticos, muy simples, en consecuencia vale la pena saber cómo es que desde mi punto de vista se ha ido originando y desarrollando este concepto que nosotros hoy día creemos entender y definir con claridad, el de la identidad magallánica o la identidad regional magallánica. Desde luego, hay un aspecto que es fundamental, que es el de los procesos históricos de construcción y afirmación de este concepto. Y, naturalmente, no solo del concepto fundamental, sino además de las variantes específicas que él mismo admite. Desde mi punto de vista, en lo que a nosotros importa, hay tres puntos o tres aspectos muy concretos. El conocimiento del territorio, que es el teatro, que es el escenario físico de nuestro acontecer histórico, el conocimiento del territorio para nuestra cultura occidental, que es la que nos ha movido y nos mueve. Luego, la identificación y el conocimiento de las etnias que han habitado a lo largo del tiempo histórico y prehistórico esta región australamericana. Y finalmente, el tercer aspecto, que es el del asentamiento y la colonización de la población definitiva, del poblamiento civilizado, por decirlo de alguna forma. Y luego el resultado de este proceso de formación,
que se traduce en lo que hoy día también todos llamamos en general el patrimonio cultural, el patrimonio original, y que consta de nuevo de otros aspectos que son el patrimonio documental, o el patrimonio material, mejor dicho, luego el patrimonio inmaterial, que es el otro al cual me referiré puntualmente. Y luego de unas cuantas explicaciones, quiero sobre todo enfatizar a través de la exhibición o de la presentación de algunas imágenes que nos son muy conocidas y que se han ido desarrollando o gestando a lo largo del tiempo histórico y que nos han ayudado a individualizar e individualizarnos ante nosotros, ante el país y ante el mundo. Para nosotros, la identidad comienza desde el momento en que el territorio es conocido, es descubierto, por usar una palabra no es muy feliz, pero finalmente es conocido para el conocimiento de la cultura de Occidente cuando Fernando de Magallanes en 1520 realiza su famosa empresa, la parte fundamental, clave de su empresa exploratoria, que saliendo desde la costa de Europa tenía que llevarlo camino del occidente para cruzar el mundo nuevo y llegar a las tierras de la especiería y finalmente incorporarlas, así se pretendía, al dominio imperial de España con todos los beneficios económicos que cabe suponer y luego retornar dándole la vuelta al mundo. Es Fernando de Magallanes, en consecuencia, el primero que nos pone a nosotros, a Magallanes, a este territorio que va a comenzar a tener dimensión, consistencia, sustancia física para el conocimiento nuestro y el conocimiento de Occidente a partir del 21 de octubre de 1520. Y cosa muy importante, con Magallanes es Chile el que comienza. Chile el que comienza físicamente, geográficamente, y es Chile el que comienza además históricamente. Entendamos eso siempre en el concepto de la cultura que nos anima a todos, la cultura de Occidente. Porque es cierto que el territorio existía, es cierto que el territorio estaba poblado, pero en cuanto a concepto de conocimiento, comienza en ese momento con él. Él es nuestro fundador, es el que nos pone, repito, en la geografía y en la historia. Y las primeras expresiones que comienzan, y a través de ese proceso, a través de esa empresa admirable que fue la empresa descubridora, se va a iniciar un proceso largo de varios siglos, del 16 al 20, a lo largo de los cuales se van a ir haciendo sucesivas exploraciones, reconocimientos y estudios de carácter geográfico y de carácter científico que le van a ir dando forma y consistencia a ese conocimiento hasta llegar a la realidad que hoy día dominamos, en un proceso dinámico que, hay que decirlo, todavía continúa, si bien de manera más sutil, menos fuerte o menos vigorosa que la de los siglos anteriores, pero que todavía continúa en especialidades científicas. Nosotros tenemos aquí a la vista precisamente el primer mapa que surge. Este es una parte del famoso Padrón Real de Turín de 1523, de autor desconocido, en que se muestra, en lo que a nosotros interesa, lo que es el territorio descubierto a partir de 1520 y las tierras descubiertas, es decir, la tierra de los Patagones al norte del estrecho, la tierra de los Fuegos al sur. Y es, al mismo tiempo, la primera expresión que del futuro territorio chileno va a adoptar forma tangible a través de una carta geográfica. La próxima, por favor. En una
pequeña evolución, tenemos el mapa, uno de los mapas de Diego Rivero, el gran cartógrafo español, contemporáneo de Magallanes, en que ya aparecen las primeras toponimias completas, las primeras expresiones y desde luego el nombre que poco a poco nos va a ir identificando desde entonces para el futuro hasta hoy, la tierra de Fernando de Magallanes, en otras palabras, Magallanes, o la Magallania también, si queremos darle otra forma de expresión. La próxima, por favor. Este mapa es muy interesante. Es un mapa de Battista Agnese, un cartógrafo italiano de mediados del siglo XVI, exactamente de 1542, que muestra lo que era el conocimiento acumulado en lo que se refería al mundo nuevo hasta ese momento. Y si ustedes, teniendo por una parte en el pensamiento lo que es la imagen conocida de la América del Sur de hoy, con esta imagen tanto primitiva, pueden ver cómo del Chile, de nuestro Chile conocido, con comienzo también conocido y término conocido al sur y hacia el norte y hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este, hay solamente una expresión importante y única, que es la expresión austral, que es Magallanes. Eso le da fuerza a aquella tesis que hemos venido sosteniendo de que es a través de Magallanes, del territorio magallánico, como Chile comienza a cobrar noción, comienza a cobrar una expresión ante el mundo civilizado, ante la cultura. La próxima, por favor. Luego vienen ya todos estos despliegues maravillosos de la cartografía más o menos imaginada, en este caso invertida, con el norte hacia arriba y el sur hacia abajo, en que se muestra una tierra del fuego descomunal, ¿cierto? Realmente imaginada. Es obra de un cartógrafo francés, Testu, del siglo XVI, 1555, si no me equivoco. La próxima, por favor. Y vienen ya en una posición normal otras piezas importantísimas que van incorporando, ¿no es cierto?, nuevas visiones sobre este mundo nuevo austral, el mundo de Magallanes, el mundo del extremo descubierto por Magallanes. Vean ustedes cómo se va formando ese conocimiento y se van incorporando además estas figuras a las que ya nos vamos a recibir, que son las expresiones de los humanos, en este caso, algunos de los humanos que habitaban esta región. La próxima, por favor. Otro de los mapas espectaculares de aquel tiempo, lindísimo, ¿no es cierto?, de un autor portugués, en este caso Fernando Vaz Durado, de 1568, que muestra una interpretación. Todavía estamos hablando de interpretaciones porque los ajustes a la realidad de la geografía se van a ir dando recién con el paso del tiempo. La próxima. Este es un mapa muy interesante también de Juan Martínez, un autor español, donde ustedes pueden ir viendo la fuerza además del topónimo que va entrando. No solo Magallanes por una parte, sino que también Patagonia, el nombre que surge en San Julián, luego de la visión que ha tenido Fernando de Magallanes y sus compañeros sobre los primeros aborígenes con los que toman contacto en ese lugar. Y luego, naturalmente, la Tierra del Fuego. La próxima. Otra de las tantas expresiones distintas, el mismo Martínez, en una visión tan peculiar sobre lo que es la América del Sur, donde la forma cambia y en donde, muy importante, 1572, ya aparece la expresión Chile en el costado, ¿no es cierto?, como una parte importante de las formas distintivas dentro del gran territorio sudamericano. La próxima. Este es otro de los clásicos, ¿no es cierto?, de un holandés, del maestro Kerius, de 1598, el Fretum Magellanicum, el Estrecho de Magallanes, que es tal vez una de las más emblemáticas y que forma parte de estos íconos que
se nos han ido presentando con el tiempo y que hemos utilizado largamente en libros, en exposiciones, en conferencias, ¿cierto?, que muestran, por un lado, hacia la derecha la tierra de los Patagones y hacia la izquierda la tierra del fuego, entendidas ambas en sus dimensiones de aquel tiempo, y por el centro el estrecho famoso. Adelante, por favor. De nuevo variando la posición de los polos, ¿no es cierto?, hacia el sur, el arriba, y hacia abajo, hacia el sur, hacia el sur abajo, arriba, y hacia el norte abajo. En este caso un mapa de los holandeses de 1614, que muestra, ¿no es cierto?, el paso de Jorge Spilbergen por el estrecho, y con esa expresión tan característica y caracterizadora, ¿no? Adelante, por favor. Los mapas españoles de aquel tiempo se distinguen además por una sobriedad respecto de los mapas holandeses tan ricos, ¿no es cierto?, tan exornados, o de los mapas franceses que hemos visto, o de los mapas portugueses. Este es uno de Antonio Moreno, de 1618, que muestra una imagen simple, pero ya que va aproximándose en otro sentido a lo que es la realidad de este conocimiento, y que en este caso concreto fue el fruto de una de las expediciones españolas, la de los hermanos Nodal, que permite justamente, después del hallazgo del Cabo de Hornos por los holandeses, el paso confirmatorio de los españoles para verificar la autenticidad del hallazgo o del descubrimiento, y luego la primera navegación en torno a la Tierra del Fuego, pasando de vuelta por el Estrecho de Magallanes. Antonio Moreno, 1618. La próxima. Cuando los holandeses, en sus viajes de exploración y de paso en el mundo, entran a suceder a portugueses y españoles en el dominio de las especias y se expanden por el mundo con el vigor que tenía la República luego de contestar al Imperio Español fuertemente, y ellos comienzan a expandirse, ya digo, tiene desarrollo, entre tanta cosa en ese admirable país de aquel tiempo, un trabajo cartográfico riquísimo, con características propias que va a dominar el arte de la cartografía en Europa durante todo el siglo XVII. Tenemos aquí, 16 y 17, tenemos aquí una expresión magnífica, uno de los mapas del comienzo del siglo XVII, que muestra ya una concepción geográfica bastante más acertada. Una Tierra del Fuego todavía compacta, dirigida, orientada ya definitivamente hacia el sur, separada luego del descubrimiento de Drake por una parte y de los holandeses en 1616 del paso del Cabo de Hornos, separada del resto de la Terra Australis y con su compacto archipiélago occidental. Hacia el norte, las formas características, ¿no es cierto?, muy aproximadas a la realidad de lo que es la parte austral de la Patagonia. Adelante, por favor. La próxima. Otra visión bastante parecida, es una variante del mapa anterior. La próxima. Y llegamos a este mapa que es uno de los iconos que hemos utilizado en nuestros trabajos, el mapa de Jansonius, Ogilvy Jansonius. La verdad que el autor es el Jansonius, un maestro holandés, y Ogilvy es un editor inglés que compra las tablas originales y las edita por su cuenta. Es un trabajo estupendo que nos muestra como parte un mapa lindísimo, muy fuerte, muy decidor en realidad. Claro, con la exageración de la prolongación austral de la Tierra del Fuego tan fuerte, tan distinta a la que vimos anteriormente, que van a mostrar, van a señalar las dos tendencias que hay en la cartografía holandesa.
la del extremo aguzado y profundo hacia el sur, que es la de Jansonius, la de Blau, entre otros, y la otra, ¿no es cierto?, la de Ondius, que muestra una Tierra del Fuego, como la vimos anteriormente, más cercano a lo que será su realidad, a la que sería la realidad. Adelante, por favor. Adelantando el tiempo y entrando otros maestros en la intervención, tenemos aquí un mapa clásico también, ya del siglo XVII, de Sanson, Nicolas Sanson de Abbeville, un francés. Este mapa muestra, ¿no es cierto?, la concepción, tomándola naturalmente de los maestros holandeses. La próxima. Y esta va a ser la última pieza que vamos a ver, que es adelantando ya el siglo XVIII, en los comienzos del siglo XVIII, es una carta esférica del remate de la América Meridional, ¿no es cierto?, por un autor desconocido, que muestra el concepto que se tenía en ese momento ya. Una Tierra del Fuego disgregada, con forma archipelágica, y una Patagonia todavía con mucho de desconocida. Quedaremos aquí en este punto, y lo importante es señalar que el proceso del conocimiento del territorio, que es fundamental, se ha ido dando a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII, incorporando cada vez mayor información, más variada información y más precisa información acerca de formas geográficas, acerca de recursos vivos, flora, fauna, y naturalmente ya vamos a ver a los humanos por otra parte, y enseguida en un conocimiento que a partir de mediados del siglo XVIII va a permitir ir ampliando con el movimiento científico de mediados de aquel siglo, el conocimiento sobre América, el Nuevo Mundo en general y esta parte de la América del Sur en particular. Ya durante el siglo XIX el conocimiento será mucho más profundo, mucho más especializado, comenzando con los trabajos sobre todo de los exploradores y marinos británicos, de los cuales el clásico ha sido el trabajo realizado por los capitanes King y Fitzroy entre 1824 y 1832, que van a hacer una verdadera aclaración de la geografía marítima magallánica, y enseguida todo el desarrollo a través de distintas expediciones a lo largo del siglo XIX, que van a ir abordando aspectos de todo tipo, físico, humano, naturalista. Y llegamos así al siglo XX, en donde finalmente, ¿no es cierto?, ya las especialidades, como señalaba al comienzo, son menos visibles, pero no menos importantes. Comienza a estudiarse en profundidad la geología, la geomorfología, más tarde todavía la glaciología y otras ciencias importantes de la Tierra que contribuyen a perfilar y a conocer mejor lo que es este escenario geográfico austral de América, nuestro escenario, el sostén físico de nuestra realidad magallánica. El otro aspecto importante que integra y que aporta a la formación de la identidad regional es el de la identificación y conocimiento de las etnias originarias. Sabemos todos, saben ustedes naturalmente, que este territorio estuvo poblado por 4 grupos aborígenes, 2 de cazadores-recolectores terrestres, los Aonikenk en el territorio continental, en la parte sudoriental de la Patagonia, desde aproximadamente el río Santa Cruz hasta el estrecho de Magallanes, desde el borde atlántico hasta el pie de monte andino. En la Tierra del Fuego, en la Isla Grande propiamente tal, los Selknam, parientes lejanos de aquellos, de los primeros, que ocupan toda la parte esteparia y la precordillera hasta la precordillera fueguina, desde el Atlántico hasta el estrecho,
y hasta el pie de Monte Fueguino también, y 2 grupos de cazadores recolectores marinos, que son los Cahuéscar, uno de los tantos nombres que es el que finalmente se ha impuesto, que ocupa todo el archipiélago patagónico desde el Golfo de Penas hasta el sur del Estrecho de Magallanes, en la parte occidental, naturalmente, y finalmente en la parte del archipiélago austral de la Tierra del Fuego, los Yámanas o Yaganes. Estos 4 grupos fueron conocidos poco a poco. Los primeros, los Aoniken, naturalmente ya los mencionamos, y que entran a la historia bajo el nombre de Patagones en la bahía de San Julián, pero que van a ser conocidos después, sobre todo a lo largo de los siglos que seguirán, en el 17 y en el 18 especialmente, en las costas del Estrecho de Magallanes, brindándole desde el punto de vista humano una caracterización especial que va a hacer de ellos tal vez los aborígenes mejor conocidos y más tipificadores de esta realidad que estaba comenzando a difundirse por el mundo. Los segundos en ser conocidos cronológicamente son los indígenas del Estrecho, los canoeros del Estrecho, los Cahuéscar, porque son encontrados por los navegantes europeos en su paso generalmente hacia el Pacífico, o, cuando es el caso también, aunque menos común, desde el Pacífico al Atlántico, pero normalmente, como ya digo, desde el Atlántico hacia el Pacífico. Los Yámanas son a su vez incorporados al conocimiento de nuestra cultura luego del paso de los holandeses con Lermit en la zona al comienzo del siglo XVII, hacia 1623-1624. Y finalmente los Selknam, de los cuales en un comienzo solo se ven los fuegos señaladores de su presencia y de su presunta actividad en las estepas, con el viaje original de Magallanes, que van a ser conocidos recién de manera más intensiva a partir del siglo XIX, no obstante que ya hay unos primeros contactos a fines del siglo XVIII. Veamos algunas de las figuras con las que, perdón, es muy importante, vamos a parar aquí, vamos a ver una secuencia de 3 mapas, en los que podemos ver el desarrollo de las expediciones que permitieron, sobre todo, el hallazgo y el conocimiento del territorio magallánico desde el momento del descubrimiento hasta el siglo XIX. Aquí tenemos la primera expresión entre todos los viajes ocurridos desde 1501, es el primero en el que de manera precursora, vean ustedes aquella imagen que está curvada como un gancho hacia la derecha con un signo de interrogación en su extremo, que es una representación de lo que pudo ser el famoso viaje de Amerigo Vespucci o Américo Vespucio de 1501-1502 y cuyo máximo alcance latitudinal habría sido el de los 50 grados sur, esto es aproximadamente la boca del río Santa Cruz por el lado del Atlántico. Y luego la expedición de Magallanes propiamente tal y las que siguieron hasta 1540. Pasamos, ahí están señaladas los principales hechos, los principales recorridos de esas expediciones. La siguiente, por favor. Estas son las expediciones realizadas entre 1553 y 1558, que tienen mucha importancia porque son los accesos que se tiene para la exploración desde el Pacífico hacia el Atlántico, los viajes encomendados ya por las autoridades del Reino de Chile, comenzando con Ulloa y Gallego en 1553 y finalmente con Ladrillero, que es el que culmina en 1558 con su viaje exploratorio y la posesión formal en nombre del rey de España,
del virrey del Perú, del gobernador de Chile, de este territorio austral. El próximo, por favor. Volvamos al anterior. Quiero señalar un detalle. Hay algo muy importante que también forma parte de todo lo que es no solo nuestra historia, sino que la posesión nacional y lo que tiene que ver dentro de la identidad magallánica con el concepto de la chilenidad. Descubierto Chile por Magallanes, la conquista comienza con Almagro, falla a partir de 1536, se retoma con Valdivia a partir de 1540 y se consolida con este gran capitán que es el fundador del Chile, según lo concebimos como país, como Estado. Cuando Valdivia parte en su expedición, él tiene una concesión, inicia la conquista progresiva y las fundaciones que van a ir afirmando esa presencia hispana en el territorio chileno. Cuando recibe la primera concesión, que se le da por Pedro de la Gasca, el que oficiaba como virrey del Perú en el periodo de las guerras civiles en reemplazo de los Pizarro, se le da entre el grado 27 y el grado 41 de latitud sur, que equivale en el caso del 41 aproximadamente a la latitud del lago Yanquihue. Pero desde un comienzo y con una amplitud de 100 leguas medidas de la costa del Pacífico hacia el interior del continente. Pero Valdivia desde un comienzo tiene la concepción de un país enorme físicamente, desde el grado 27, su concesión, el inicio de la concesión original, hasta el Estrecho de Magallanes, abarcando, conocida como era ya el encostamiento del continente en aquella parte, abarcando de uno a otro mar. Y lo importante es que está señalado aquí en el extremo aquella línea gruesa que marca con sinuosidad el límite de las 100 leguas de amplitud que se le dio a la concesión de Pedro de Valdivia en 1540, cuando se le da en 1547, y que no obstante no se le confirma, sino que hasta mucho tiempo después, y que él no pudo disfrutar en vida porque muere en Tucapel. No obstante lo cual, él ya ha enviado a Europa a su amigo Jerónimo de Alderete para que gestione ante el emperador Carlos la ampliación que él tan insistentemente había venido pidiendo durante años, desde el grado 41 hasta el Estrecho de Magallanes, que permite incorporar entonces toda la Patagonia a la jurisdicción fundacional de este nuevo estado que él denomina de la Nueva Extremadura o provincias de Chile. Y allí está señalado entonces la amplitud máxima de las 100 leguas que van a señalar, ¿no es cierto?, el dominio de parte de la costa atlántica como parte de la jurisdicción chilena. La próxima, por favor. Bueno, estas son las expediciones que siguieron después, a partir de 1578, que es la que registra la presencia de Drake, el cruce feliz del estrecho, y su memorable derivación austral, que va a permitir señalar además lo que es la insularidad, por primera vez, la insularidad de la Tierra del Fuego y la ruptura del mito de una enorme Terra Australis que comenzando en el estrecho terminaba en el Polo Sur. Y luego las otras expediciones que se van a ir haciendo por parte de los ingleses, británicos, marinos británicos y los holandeses hasta, por los ingleses hasta 1587. La próxima. Bueno, quedemos ahí. Este mapa es importante también porque nos permite señalar desde un comienzo, de acuerdo con el conocimiento que se ha ido incorporando a través de las expediciones, cuáles eran los dominios territoriales de estos grupos humanos primigenios. Los Aonikenk en la zona continental norte, desde el río Santa Cruz hasta el Estrecho de Magallanes,
el Atlántico hasta el pie de monte cordillerano, incluyendo buena parte de lo que es la península de Brunswick, donde nosotros nos encontramos, los Selknam en la isla grande de la Tierra del Fuego y los grupos canoeros, los Kaweskar desde el Golfo de Penas hasta el sur del Estrecho de Magallanes, hasta el Paso Brecknock, y en la parte austral de la Tierra del Fuego, los grupos Yamana. Pasemos entonces a las otras imágenes. Conozcamos cómo la difusión de este conocimiento comenzó a hacerse a través de los grabados, de las ilustraciones que fueron incorporándose en libros, sobre todo durante los siglos XVI, XVII, XVIII, al conocimiento europeo. Esta que muestra un contacto entre europeos, un contacto pacífico de intercambio entre europeos y los gigantes patagones, que era el concepto que todavía predominaba, muestra a los marinos británicos de la expedición de Byron en la costa del estrecho, costa norte del estrecho de Magallanes, en un proceso de intercambio. Es la idea que predomina, ¿no es cierto?, es de estos seres descomunales, enormes, como los había descrito Pigafetta en su momento, lo cual naturalmente no corresponde con la realidad. Es parte de los mitos iniciales que tardaron en ser superados. La próxima, por favor. Y luego de la superación de estos mitos, llegamos a las expresiones más reales y llegamos a estas expresiones tan lindas como, por ejemplo, estos dibujos magistrales de Breton y de Goupil, que eran los dibujantes incorporados a la expedición del francés Dumont d'Urville, que estuvo en el estrecho de Magallanes entre 1837 y 1830, a fines de 1837. Y en este caso corresponde a una vista de los indígenas Aoniken, los patagones o tehuelches por otros nombres, vistos en la bahía de Pequet, aquí unos cuantos kilómetros al norte, medio centenar de kilómetros al norte. Y nos muestra una realidad que nos permite comprender lo que eran estos indígenas que para entonces tenían un muy buen trato en general con los europeos y lo cual se había venido dando a través de un proceso de relación pacífica y de intercambio durante los siglos anteriores. La próxima, por favor. Es otro de los dibujantes, uno de los dos, uno era Goupil, el otro es Breton, con estos dibujos realmente muy realistas que nos muestran sobre todo el atuendo, cómo se vestían ellos con sus quillangos y las formas en que adoptaban sus toldos y las formas en que convivían. La próxima, por favor. Todavía aún es más expresiva, riquísima realmente. Miren ustedes las imágenes, la India a caballo, los indios a caballo, el trato con los que están trabajando en el suelo, los que están jugando, los que están incluso detalles como aquel del fondo, la India despiojando a uno de los niños, en fin, una autenticidad en la expresión que dista mucho de aquella forma exagerada que conocimos por los siglos anteriores. Los Aoniken tuvieron el mérito no solo de un trato pacífico en general a lo largo de siglos con los europeos, sino que cuando Chile se asienta en el estrecho a partir de la mitad del siglo XIX, a partir de 1843, fueron los que iniciaron el trato con las autoridades y con los pobladores de este nuevo asentamiento y que en general, salvo 2 o 3 excepciones que no viene al caso señalar, permitieron una relación como no la ha habido con otros grupos humanos en Patagonia, entre los civilizados y los aborígenes en Patagonia. En el caso de los Aoniken fue muy intensa, muy afectuosa inclusive y muy conveniente para ambas partes desde el punto de vista del trato económico. La próxima, por favor. En esta relación que ya digo llegó a ser tan intensa, sobre todo a partir de la creación de la colonia de Magallanes y sobre todo de la fundación de Punta Arenas,
tenemos aquí este dibujo de Olsen, uno de los tantos dibujos de Olsen hechos en la década de 1880 durante su visita a Punta Arenas, que muestra precisamente la llegada de uno de los grupos patagones a la colonia de Punta Arenas para intercambiar con sus habitantes. La próxima, por favor. Nada mejor, nada más expresivo que este dibujo del propio Olsen, que nos muestra ya a una Punta Arenas, en Punta Arenas, al trato entre los indígenas que venden sus productos, las pieles trabajadas, los quillangos elaborados de guanaco, y los comerciantes que están comprando. Es una magnífica expresión, además, de esta buena y fructífera, además de pacífica relación. Adelante, por favor. Bueno, vamos a quedar aquí. Lo importante es que todo esto, toda esta información de la que voy dando cuenta de manera salpicada y somera, nos va a ir permitiendo que en el curso del tiempo, al irse acumulando, vaya cobrando forma y vaya adoptando entonces las características patrimoniales a las que me voy a referir más adelante. Quedarán testimonios para la memoria, quedarán testimonios materiales, quedarán recuerdos, quedarán escritos, es muy importante. Los Aoniken tuvieron además una artesanía única, riquísima, distinta. En este caso, algo muy singular. Ellos aprendieron en su trato, primero a través con los españoles, a través de los mapuches, y luego con los pueblos, con los exploradores que ocasionalmente llegan a las costas de la Patagonia y del Estrecho, aprendieron a jugar los naipes. Y terminaron finalmente dominando tanto el juego que llegaron a confeccionarse con cuero de caballo sus propios naipes, que son una adopción de las formas de la baraja española. En este caso se trata de dos colecciones excelentes que están en un museo de Berlín, que yo tuve oportunidad de ver hace muchos años atrás, y que forman parte de una adquisición que hizo el museo al gobernador Jorge Schitte de la colonia de Magallanes en 1870. Y él, a su vez, los había adquirido en su buen trato con los indígenas que visitaban la colonia de Punta Arenas. La próxima, por favor. Los Aoniken lograron desarrollar un tipo de pinturas. Esto es una especialidad muy linda que es ajena a mi competencia, por supuesto. En este caso es un cuero de caballo que se utilizaba para separar ambientes en los toldos, separar un sector entre parejas de casados, por ejemplo, y parejas y grupos célibes o mayores y menores, y también en ocasiones servían como envoltorios, como mortuoria, para enterrar a sus difuntos. Pero lo lindo de esta pieza que pertenece al Museo de la Plata de la República Argentina es su decoración, que es correspondiente a la conocida para los quillangos, que eran el atuendo habitual que ellos tenían. La próxima. En este trato que tuvieron los Aoniken, tan intensos, los Aoniken o patagones o tehuelches, ya digo, tan intensos, sobre todo en las costas del Estrecho, ellos aprendieron a valorizar, como todos los indígenas americanos, los metales. Y valorizaban cualquier pieza de metal, y de manera particular aquellos trozos de cobre o de bronce que o eran intercambiados voluntariamente en estas relaciones ocasionales, o bien eran el producto de algunos naufragios sobre las costas y que permitían, como ocurrió en el siglo XIX, recoger estos restos y utilizarlos. Aprendieron ellos entonces a manejarse y a elaborar piezas con las que se adornaban a sí mismos, mujeres y hombres, adornaban a sus cabalgaduras y adornaban algunos de sus elementos.
Aquí tenemos una serie de muestras que forman parte de la colección del Centro de Estudios del Hombre Austral y que han sido recogidas en excavaciones realizadas en la costa del Estrecho, sobre todo en el sector de San Gregorio, que fue el lugar que históricamente concentró mayor presencia a lo largo de un par de milenios de indígenas en esa parte de la región. La próxima, por favor. Volvamos por atrás. Ahí tenemos botones, cazoletas, distintas formas. Pero es bien interesante lo que viene ahora. Quiero explicarles lo siguiente. Ellos desarrollaron una habilidad que, para trabajar los metales que posiblemente la aprendieron de los araucanos en su contacto con estos indígenas, con los mapuches, luego del dominio del caballo. Los mapuches eran excelentes plateros y en consecuencia había entre ellos los especialistas quienes podían manejar unas herramientas elementales. Y este conocimiento pasó de alguna forma a los aóniken, que pudieron valerse para elaborar estas piezas, formarlas, las cóncavas, las cazoletas, o cortarlas en su caso, o perforarlas, o marcarlas según lo que se requiriera. La próxima, por favor. Aquí tenemos toda una cosa muy interesante. Hay una secuencia que muestra cómo pudieron trabajar estos artífices aóniken el metal. Desde luego un trozo de bronce, o producto del intercambio, o producto simplemente de una recogida en una playa cuando se produjo algún siniestro marítimo. Un trozo de bronce, que luego se recortaba pensando lo que se podía hacer en términos, si se querían botones, si se querían cazoletas. En este caso vamos a ocuparnos de las cazoletas. Vean ustedes lo siguiente. Recortaban la pieza, más o menos de manera redonda, luego la ponían en una piedra, aquella grande que se ve, ¿no es cierto?, que hemos encontrado, esto toda una reconstrucción que hicimos posteriormente. La pieza aquella fue encontrada en la zona de posesión, en la zona oriental del estrecho, y siempre nos llamó la atención las dos concavidades que logran verse, no sé si ustedes las ven un poquitito más claritas, y no sabíamos a qué podía atribuirse, qué uso podía dársele, hasta que simplemente se nos ocurrió, se me ocurrió, alguna vez divagando, si no habrían servido para poner allí la pieza plana, recortada, y luego golpeándola, machacándola con estos fierros, con estos trozos de bronce o de fierro que los tenemos a la costada, entre otros, para formar finalmente los tipos de cazoletas que tenemos aquí alineados, que son los que están abajo, con los cuales ellos adornaban sobre todo sus cabalgaduras. Hay unos dibujos, unas muestras de los caballos adornados que es realmente impresionante. Y efectivamente, pudimos llegar a determinar que esa pieza que había sido encontrada en posesión, al ser examinada, la llevamos a un laboratorio de geología, de un laboratorio de la Empresa Nacional del Petróleo, y mirándolo con un microscopio potente, pudimos encontrar, más de 100 años después, increíble, todavía limadura de bronce que indicaba que efectivamente allí se había puesto una pieza y se había machucado. Bueno, todo esto forma parte de la artesanía que fuimos conociendo y que nos fueron legando estos indígenas que tuvieron, ya digo, tan buen trato con nosotros. Por favor, la siguiente. En este buen trato, en la parte final de la historia étnica, Mulato, que es el que está a la derecha, la sentada, la enorme mujer que hace honor al tamaño de los individuos de esta etnia, es su mujer. Mulato era un poco más pequeño, y aquí está la hija y el hijo. Mulato es el último jefe indígena de la reserva del río Zurdo, en este caso, luego que cuando comienza el proceso de la ocupación colonizadora a partir de 1876-77,
con las primeras estancias ovejeras, los indígenas, que ya estaban muy disminuidos en número, comienzan ellos mismos a concentrarse en los lugares donde tenían sus cazaderos tradicionales, uno de los cuales estaba precisamente en la zona del río Zurdo, cerca de, en la zona de aproximadamente de Morro Chico, en lo que hoy día se corresponde con un sector de la frontera chileno-argentina en el paralelo 52. La próxima, por favor. Mulato llegó a ser tan querido y tan popular que fue cuando se inicia la fabricación industrial de cerveza en Punta Arenas a partir de 1896 por José Fischer. Él funda la cervecería que va a llamar en homenaje a los indígenas La Patagona y usa como imagen icónica a Mulato, a caballo, y que es recortada en óvalo, va a identificar las correspondientes botellas de la producción. Lo importante en este caso es mostrar cómo esta vinculación entre un pueblo originario amistoso, los Ahoniken, y los habitantes que se iban incorporando, los chilenos y los extranjeros, fue tan fecunda, tan rica, tan pacífica, que permitió que la memoria, el recuerdo de estos indígenas se incorporara fuertemente y formara parte finalmente de nuestro patrimonio intangible, la memoria de los indígenas patagones, que no se dio con ninguno de los otros grupos de manera tan singular y sobre todo tan intensa. La próxima, por favor. Señalaba yo que el segundo grupo en ser avistado por estos exploradores, estos descubridores primero y exploradores después en el estrecho, son los canoeros del estrecho. Aquí los tenemos siempre representados, ¿no es cierto?, en estos grabados de fines del siglo XVI y comienzo del XVII, con un tamaño descomunal, ¿no? La próxima, por favor. Ahí tienen otra clásica. Esta es una imagen clásica que hemos utilizado tantas veces personalmente, ¿no es cierto?, que nos muestran a los canoeros, los cahuéscar del estrecho, la mujer con la paleta del remo, la canoa exagerada como una góndola veneciana, naturalmente, y el varón con su arpón. La próxima. Cuando van avanzando los años y se pasa ya al siglo XVIII y el mito va cediendo y la impresión de los exploradores es más serena y viene entonces el dibujo mucho más realista. Este es un dibujo hecho por los navegantes franceses hacia 1700 y que muestra un encuentro que hay en la gente de Bougainville, si no me equivoco. No es Bougainville, es otro, no importa el nombre, pero en la época, hacia 1699-1700, en la zona de la isla Carlos III y costa sur de la península de Brunswick, en que se muestra el toldo de los indígenas, el toldo característico, y una muestra donde están indígenas y franceses conviviendo juntos. La siguiente. Bueno, esta es una muestra ya histórica de nuestros sobrevivientes, de nuestros tesoros humanos de hoy, de los supérstites de esta etnia, sobre todo aquellos que están concentrados en la zona de Puerto Edén, en el archipiélago patagónico, que es donde yo entiendo que se ha tomado esta fotografía. La próxima. El otro grupo, el tercer grupo avistado por los europeos en este conocimiento de los humanos del territorio austral de América son los Yamaná. Bueno, no quería abusar tampoco con tantos grabados, los primeros grabados de los holandeses, pero he querido utilizar las fotografías que tomaron los franceses de la expedición de la Romanche de 1883, durante su estadía de un año en la zona del archipiélago del Cabo de Hornos, especialmente en Bahía Orange, en la isla Hoste. Muestran aquí una canoa típica, ¿no es cierto?, con sus habitantes. Lo siguiente. Es una
clásica fotografía de los franceses, en este caso un indígena cuyo nombre, si mal no recuerdo, es Atlinata, en una actitud, una pose, naturalmente, de arponeo. Muy bonita la fotografía. La siguiente. Aquí es una muestra auténtica de cómo los vieron los franceses, los marinos franceses, a los indígenas del Cabo de Hornos, a los Yamana, del archipiélago, con su toldo muy primitivo, ¿no es cierto?, que es diferente naturalmente tanto al de los Selknam, al de los Cahuéscar, como obviamente a los que tenían los canoeros, a los que tenían los cazadores terrestres. La próxima, un grupo familiar, varón, mujeres, los hijos, todas fotografías de la Romanche. La siguiente. Esta fotografía tiene un valor histórico especial. Está tomado por un fotógrafo alemán que venía de Buenos Aires y que pasa por la región del Beagle, por la isla Navarino, hacia 1920, 21, 22, 23, y logra fotografiar en mejillones los que quedaba la estructura de una de las, no solo de una, la estructura de la choza ceremonial de la última ceremonia histórica realizada por los Yamana en ese territorio. Una fotografía preciosa tomada en invierno. Es lindísima. Todo esto forma parte naturalmente de nuestro, véanlo bien, ¿no es cierto?, de nuestro patrimonio. Por favor, la siguiente. Y llegamos al último grupo, al de los Selknam, que es uno de los, desde luego, el más desgraciado por su triste historia particular, ¿no es cierto?, porque ellos fueron objetos de una persecución especial que contribuyó a su disminución étnica y luego, de manera indirecta, ¿no es cierto?, a su extinción final al ser trasladados desde la Isla Grande de la Tierra del Fuego a la misión salesiana de la isla Dawson, lo que contribuyó con el desarrollo de las enfermedades a su desaparición como grupo étnico. Esta es una fotografía tomada por Wellington Furlong, un explorador norteamericano, un antropólogo, un etnólogo que pasa a comienzos del siglo XX. Aquí ven ustedes la marcha característica, el varón con lo pueden ver con su casco frontal o su gorro frontal identificatorio con el arco en la mano, y el resto son mujeres y niños, pueden verlo. Y hay otro varón adelante también. La próxima. Estas fotografías corresponden a la secuencia hecha por el padre de Agostini entre los últimos Selknam que estaban en el sector del lago Fagnano, en el actual territorio argentino. Allí pueden ver ustedes a una india con un toldo atrás, ¿no es cierto?, algunos de sus elementos caracterizadores de uso habitual, de uso cotidiano, y pueden ver incluso las figuras faciales, una india está cosiendo, en fin, es una composición hecha a propósito, ¿no? La próxima, por favor. Esta también muestra una escena, también naturalmente recreada, especialmente para De Agostini, pero no menos auténtica en su expresión, que muestra el accionar de un con, de un brujo, de un médico en este caso, en una fase de curación de un enfermo. Y está en las puertas de un toldo atendiendo o realizando su acción. La siguiente, muy interesante, es una toma que muestra cómo un indígena está trabajando, ¿no es cierto?, con sus instrumentos, elaborando las puntas de proyectil para después incorporarla a las flechas. La siguiente. Y esta es una muestra de esta criatura tan enternecedora, tan tierna, ¿no?, de pintura facial, de esta etnia tan hermosa,
tan hermosa físicamente, tan rica además en fuerza espiritual, en cultura, mucho de lo cual, buena parte de lo cual ha logrado afortunadamente recuperarse para nuestro conocimiento y para incorporarla nomás a nuestro acervo. Bien, volvamos entonces en esta expresión, ¿no es cierto?, a lo que resulta de todos estos procesos, ya digo, del conocimiento del territorio, de la identificación del conocimiento de las etnias y finalmente, solamente lo menciono y paso casi de largo, el asentamiento y la colonización con el poblamiento civilizado. Todo ello permite un conocimiento del escenario, un conocimiento de los habitantes y una incorporación paulatina de elementos patrimoniales, tangibles e intangibles, que van a permitir, avanzando el tiempo ya en el siglo XX, pasada la mitad del siglo XX, comenzar a tener la conciencia, la noción, por parte de algunos, de existencia de una identidad magallánica, conformada ¿por qué? Por estos elementos que ya señalo. Una parte muy importante que nos venía del pasado, ¿no es cierto?, de un patrimonio gráfico, un patrimonio documental, en forma de libros, en forma de grabados, en forma de fotografías, en forma de mapas, que conforma un tesoro que va nutriendo nuestra información y conservándola, además enriqueciéndola para el tiempo. Por otra parte, un patrimonio material de distinto tipo, formas diversas, todas, un patrimonio tangible a través de formas diversas, arqueológicas, etnográficas, industriales, cuando se trata de incorporación, ¿no es cierto?, ya por el asentamiento permanente, edificadas, todo lo tangible. Y finalmente, un patrimonio, un acervo inmaterial, que está conformado, por una parte, por todo lo recuperado de los pueblos originarios, que ha llegado a nosotros, más que por entrega directa, por el trabajo científico realizado por especialistas desde fines del siglo XIX y en los comienzos del XX. Cabe señalar, por ejemplo, los casos clásicos del trabajo del padre Gusinde por una parte y de Anne Chapman por otra, que son los más caracterizadores en esta materia por su trabajo realmente monumental de información, de recuperación, de información y de difusión al mismo tiempo. También por las tradiciones, por las formas de vida, en fin, todo esto permite ir disponiendo de un acervo riquísimo que está todavía en pleno proceso de elaboración, de desarrollo, de conocimiento, un proceso dinámico que nos permite ir nutriendo nuestro conocimiento, de ir asumiendo nuestra identidad poco a poco, que nos hace a su vez diferentes en el contexto nacional chileno. Sentirnos distintos, sentirnos magallánicos con un origen claro y un desarrollo a lo largo del tiempo. Bueno, hasta aquí llegamos. Yo creo que me he pasado un poco, pero Jorge tiene todo el derecho a ocupar lo mismo y otro y mucho más, pero solamente algunas ideas que están dirigidas, así las quería yo, especialmente a los estudiantes o al público en general, para entender cómo es este proceso de nuestra identidad, de formación y de caracterización de nuestra identidad y su dinamismo a lo largo del tiempo. Muchas gracias.